¿Cómo les va? Hemos visto sobre Europa, ¿sí? Su relieve, su hidrografía, sus climas, ¿no es cierto? Hemos visto también que de Europa van a salir dos grandes civilizaciones, ¿sí? Que llevarán que, a partir de sus culturas, van a crear, van a desarrollar lo que se llama el pensamiento occidental. ¿Ya? Estas fueron el imperio macedonio de cultura griega, ¿sí? Con la proverbial sabiduría de los griegos, la lógica, la filosofía, y también el imperio romano de cultura latina, con el principio de la institucionalidad, el derecho, ¿sí? La jurisprudencia, más toda la influencia arquitectónica, los alcantarillados, acueductos, ¿sí? Son estas dos grandes civilizaciones. En Europa también va a haber otros imperios posteriormente, ¿sí? Eso van a ser los imperios modernos después, ¿sí? En el medioevo estará el imperio carolingio en occidente y al oriente de Europa, el imperio bizantino que será hasta el Asia. Posteriormente se darán los imperios modernos, el imperio español, el imperio británico, el imperio francés, el neerlandés, ¿ya? Y posteriormente esos van a ser los primeros imperios globales. Y posteriormente también se darán los imperios ruso, ¿sí? Que van a ser desde el zar Iván el Terrible, y será una gran potencia con Pedro el Grande y con Catalina la Grande, fundamentalmente, y de ahí Rusia será imparable. El Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Son otros dos grandes imperios, el Imperio Austrohúngaro, etc. ¿Ya? Estas grandes potencias van a aportar mucho al mundo y también ocasionarán algunas cosas terribles, ¿no es cierto? Las guerras mundiales inician ahí precisamente. Pero bueno, hoy voy a hablarles de otra cuestión. Como hemos visto, el mundo lastimosamente se enferma, ¿sí? El COVID-19 no es una enfermedad aislada, ¿ya? No es una enfermedad de laboratorio, que es lo que alguna gente pretende engañar, ¿sí? Pretende asustar. No es verdad. Eh, y aunque no se crean, no es tan letal. Ha habido enfermedades mucho más letales. Nosotros hemos visto la viruela cuando vimos el África, ¿no es cierto? Con Asia vimos otra cuestión, también creo que se vio la peste negra, me parece, ¿no es cierto? Ah, no, vimos la lepra con el Asia. Terrible, terrible. Y con el COVID, y a partir de Europa vamos a ver la peste negra. La peste negra, al igual que el COVID-19, no es una enfermedad de laboratorio, sino que es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir eso? Que su origen y transmisión está en los animales, ¿sí? Los informes que se dan del COVID-19 cada vez apuntan a un origen zoonótico, una zoonosis, es decir, origen animal. La peste negra, al igual que la viruela, posiblemente la lepra, eran enfermedades zoonóticas. ¿Cómo se transmitía la peste negra o peste bubónica? Por una pulga que estaba en ratas. Originalmente el primer antecedente que hay de peste negra es la plaga de Justiniano, que fue una plaga devastadora en el Imperio Bizantino. Fue terrible, 80 millones de muertos. Parece que esta plaga, esta peste negra, esta terrible pandemia de inicios del medioevo, avanzó desde Etiopía a Egipto, a Constantinopla. La peste negra de la que estamos refiriéndonos empezó desde China, se trasladó por la ruta de la seda, llegó
a la India y de la India en las caravanas comerciales llegó al Mediterráneo. Hay otra cuestión terrible. Un gran imperio asiático que había en esas épocas era el imperio mongol, o el imperio de mayor extensión física, ¿sí? Impresionantemente gigantesco. Y parte de las prácticas en guerra, la guerra es horrible, de los mongoles era mutilar a sus enemigos. Cuando tenían enemigos a los que cazaban, los mataban, o inclusive sus propios soldados, si estaban muertos con peste negra, les mutilaban y parte de sus cuerpos o inclusive sus cadáveres arrojaban contra los muros de Armenia y de Ucrania. ¿Sí? Por eso dicen que esa fue la primera guerra bacteriológica, pero no era por laboratorio. Ustedes pueden ver cómo lo hicieron. Sin embargo, la otra forma eran las rutas comerciales. ¿Ya? Ahí se van a desarrollar algunas prácticas de salubridad. Entre esas, la cuarentena. Cuarentena viene de 40, ¿sí? 40. Esto es planificado, sugerido por un médico florentino, ¿ya? Que dice, podemos ordenar que la población portuaria, o sea, los que llegaban a los puertos, queden en sus barcos o en sus almacenes por 40 días. No pueden irse, tienen que ser 40 días obligatoriamente, ¿ya? Hasta garantizar que no se enferman o que no traen esta peste, ¿sí? De ahí les dejaban salir. Esa política de aislamiento que se llama cuarentena de 40 días es la que se ha aplicado ahora, ¿sí? Es un aislamiento. Igual que el COVID-19, se aplicó un aislamiento. Sin embargo, lamentablemente, al igual que con el COVID-19, hay gente con muy pocos escrúpulos, muy irresponsable y con un pobre conocimiento que echa la culpa a otras personas. Miren esto. En la peste negra, en la plaga de Justiniano, venía por las rutas comerciales, era una pulga, ¿sí? Que estaba en roedores y que llegaba al Imperio Bizantino. No eran los etíopes, no era una población africana negra, ¿sí? Era una pulga, era un parásito. La peste negra de 1320 venía igual con la pulga de roedores, de ratas, ¿sí? Esa es una bacteria que se llama Yersinia pestis. Lamentablemente, en Europa se comenzó a acusar a la población judía. Comenzó a haber rumores de muy mala fe, de mucha irresponsabilidad, de mucho fanatismo, que decía que los judíos quieren eliminar a la población cristiana y por esa razón envenenaban pozos. A partir de estas acusaciones empezó todo un sistema de persecución a la población judía. Esos sistemas de persecución se llamaron pogromos. Consistían en un linchamiento comunitario, es decir, iban barrios, iban pueblos enteros y desencadenaban unos verdaderos asesinatos. Imagínense lo que es que una turba entre a su casa acusando de lo que sea a su mamá o a su papá, a sus abuelitos o quién sabe ustedes, los saque, los expulse, les mate, les golpee, incendien sus casas y eso. Eso eran los pogromos. Eso ha pasado por Europa por siglos. El último gran pogromo
era por otra situación, por otra justificación, pero la práctica venía siendo la misma. El último gran pogromo registrado es el de la solución final con los nazis. Un poco gracias a las noticias, a toda la gran extensión de lo que han sido los medios de comunicación, no se han desarrollado más actividades de ese tipo con la población judía. En guerra, lastimosamente, muere mucha gente y se han dado unos genocidios horribles. ¿Sí? Pero eso es algo lamentable, muy lamentable. Lamentablemente, tristemente, en la actualidad, gente de muy bajos escrúpulos, igual que en la época de la peste negra, gente de mucha irresponsabilidad, ha promulgado el mismo criterio en la actualidad. Han dicho que esta es una enfermedad de laboratorio, lo cual no es cierto. Han dicho que quieren despoblar el mundo, lo cual no es cierto. ¿Sí? No hay ninguna prueba de eso. ¿Ya? Es más, el COVID-19, que es tan letal, que es terrible, no llega ni al 1% de lo que fue la letalidad de la peste negra. Es más, hay una gripe a inicios del siglo XX que se llamó la gripe española, que era tan letal, igual de letal, y el COVID tampoco llega a ese nivel. La peste negra fue la enfermedad más letal documentada hasta la fecha. Se persiguió a una población judía. A partir de ahí empiezan las expulsiones a los judíos. La más famosa es la persecución desde España, pero también los expulsaron de Portugal, de Inglaterra, de Francia, los expulsaron. En aquellas épocas donde los fueron admitiendo poco a poco, fue desde Polonia hacia Rusia, con muchas restricciones. Caso curioso, Polonia fue la última en enfermarse de peste negra. ¿Por qué? Porque al dar tantas facilidades a la población judía, los judíos tenían grandes intelectuales que propusieron una cuestión extremadamente sencilla: lavarse las manos. El excremento tenía que estar afuera, no podía estar en sus casas, ni en sus ciudades, ni en sus casas. Polonia aplicó eso, eliminó población de ratas y no tuvo peste negra. Imagínense lo insalubre que debe haber sido Europa para que las ratas estén en la calle libremente por plagas enteras. Eso es insalubridad. Al igual que con el COVID-19 es insalubridad. Empezó en un mercado insalubre. ¿Qué es lo que le piden con el COVID-19? Al igual que con la peste negra, les dicen: lávese las manos. Cuando hay gente que dice de esta despoblación del mundo, que les quieren despoblar el mundo, no solo que no presentan gota de prueba, se aprovechan del miedo. ¿Sí? Aquí no siempre hablan de poblaciones, hablan de élites. El asunto es que esas élites son también élites judías. ¿Sí? Entonces acusan a una dinastía que es muy poderosa, eso no se niega, como la dinastía Rothschild, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna prueba. Es un estereotipo antisemita. Digamos las cosas como son. Son estereotipos antisemitas, irresponsables, horribles.
En Europa, además, están acusando a los chinos. Esta enfermedad nació en Wuhan, en un mercado de alimentos, no en un laboratorio chino. No es un plan chino de despoblar el mundo, ¿sí? Es una mala práctica de salubridad, que la tiene todo el mundo. En la India hay discriminación contra la población china. Y en China hay discriminación contra la población negra, africana que llega a China. Lastimosamente esta enfermedad, al igual como fue en la peste negra, da pie a que gente de muy bajos escrúpulos, a gente muy ruin, muy irresponsable, haga una agitación contra otras poblaciones. Y eso no está bien, no es correcto. Su deber, van a hacer un llamado a la tolerancia. Eso vamos a hacer. Vamos a decir cómo podemos tolerar a la gente, ¿sí? Cómo podemos respetar a la gente. No es correcto acusar a una población de una mala práctica que es cotidiana en todos. Vamos a hacer un cartel, ¿ya? En el que nosotros llamemos a la tolerancia, ¿sí? Llamemos a la tolerancia, al respeto a otras poblaciones, al respeto a otras culturas. El Ecuador también tiene mucha intolerancia. Aquí en Ecuador hay xenofobia contra venezolanos, ha habido contra cubanos, contra colombianos. Por el COVID-19 se ha acusado a los guayaquileños, que son hermanos ecuatorianos nuestros, de los quiteños. ¿Por qué? Porque ellos salieron cuando no tenían que salir. Acá también salieron. Y los que salieron son gente que no tenía que comer. Salía a buscar qué comer. Sí, también hay mucha irresponsabilidad de alguna gente, pero eso no da derecho a que podamos nosotros expresarnos de una manera virulenta, grosera y con enemistad, intolerante hacia nuestros semejantes. No está bien. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Vamos a hacer un llamado a la tolerancia. Adiós.